Funciones trigonométricas 2. Vamos a seguir trabajando con las funciones trigonométricas. Ya en este momento todos conocemos la definición de seno, coseno y tangente, que son las tres funciones trigonométricas principales. Y en este ejemplo ya nos piden encontrar el ángulo teta en estos triángulos. Entonces vemos de que ya tenemos las tres medidas de los tres lados y que aquí la incógnita es la medida del ángulo. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar pues cuáles son los lados. La hipotenusa siempre va a ser, dijimos, el lado opuesto al ángulo de 90, por lo tanto este lado de la hipotenusa. Y de acuerdo al ángulo de referencia, que sería este, entonces el lado que está de frente o que está al contrario es el lado opuesto y el que nos queda pues es el lado adyacente. Y nos piden encontrar la medida de este ángulo. Entonces puedo usar cualquiera de las funciones trigonométricas. Cuando conocemos los tres lados se puede usar cualquiera de ellas. Entonces vamos a recordarlas. Tenemos las definiciones acá para que no se nos olviden, aunque ustedes ya deben de habérselas memorizado. Y vamos a trabajar con seno. Ya les dije que se puede trabajar con cualquiera de las tres porque cuando conocemos la medida de los tres lados se puede trabajar con cualquiera de las tres. Entonces vamos a decir que seno de teta de este ángulo es igual a ¿quién? Al lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y quién es el lado opuesto? El lado opuesto es 3 sobre la hipotenusa, que es 5. Entonces para encontrar la medida de este ángulo, entonces vamos a utilizar nuestra calculadora científica. Y fíjense bien, como lo que vamos a utilizar es lo que necesitamos saber es la medida del ángulo, entonces vamos a colocar o vamos a apretar Shift o segunda función y la función con la que estamos trabajando, que es seno. Ahora vamos a colocar la medida de seno, entonces sería 3 sobre 5 y eso es igual a 36.8, que aproximadamente sería 37 redondeado. Entonces la medida de este ángulo es aproximadamente, vamos a colocarle aproximadamente 37 grados, la medida de ese ángulo. Fíjense bien, solo para comprobarles de que sí podemos trabajar con otra función. Si yo hubiese querido encontrar esa misma medida utilizando otra de las funciones trigonométricas, por ejemplo usé seno, entonces trabajemos con coseno. Entonces para encontrarla hubiese sido coseno es el adyacente. ¿Quién es el adyacente? Es 4 sobre la hipotenusa, que es 5. Entonces hubiésemos colocado en la computadora Shift coseno del lado adyacente, que ya dijimos que es 4 sobre la hipotenusa, que es 5. Y veamos la respuesta, siempre es la misma si se fijan, ¿verdad? 37.8 redondeado sería 37. Entonces queda comprobado que cuando conocemos los tres lados podemos trabajar con cualquiera de las tres funciones trigonométricas principales. Hoy encontremos el siguiente. Ya les dije, lo primero es identificar los lados. Si este es el ángulo de 90, entonces esta es la hipotenusa. El ángulo de referencia, entonces el lado que está de frente es el opuesto al ángulo de referencia, y el que nos queda es el adyacente. Como ya están claros de que se puede usar cualquiera de las tres funciones trigonométricas, entonces hoy utilizaremos coseno. Entonces vamos a decir que coseno de este ángulo es igual a ¿quién? Al adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y quién es el lado adyacente? 3. ¿Y quién es la hipotenusa? 13. Hoy traemos eso a la calculadora para encontrar el valor aproximado del ángulo. Entonces decimos Shift, luego apretamos la función con la que vamos a trabajar, que en este caso es coseno de ¿quién? De 3 sobre, con esta pleca aplicamos sobre raíz de 13. Sobre raíz de 13 y nos da que es 33.6. Eso aproximado es 34. Entonces la medida de ese ángulo es aproximadamente 34 grados. La medida de este ángulo. Bueno, eso vamos a hacer cuando nos pidan encontrar la medida de los ángulos. Ahora veamos estos otros ejemplos. Nos dice que encontremos el valor de X y Y hasta las décimas. Son valores de lado, ¿verdad? Fíjense bien. Vamos a identificar
lo primero que debemos hacer, lo primero es identificar los lados, ¿verdad? Entonces, si este es el ángulo de 90, a simple vista lo podemos reconocer, entonces este es la hipotenusa. Este es el ángulo con el que voy a trabajar, por lo tanto este lado sería el opuesto y este sería el adyacente. Entonces, de la información que tengo, conozco al ángulo y conozco la hipotenusa. Entonces, veamos con cuál de las funciones puedo trabajar. Debo trabajar una donde esté el lado que conozco, que es la hipotenusa. Entonces, puedo trabajar con seno, porque está la hipotenusa, y puedo trabajar con coseno, porque también tengo la hipotenusa. No puedo trabajar con tangente, porque no conozco ni al opuesto ni al adyacente. Entonces, vamos a trabajar con seno. Ya les dije que se puede trabajar con cualquiera de estas dos. Entonces, decimos seno del ángulo. Si se fijan aquí no desconozco el ángulo, por lo tanto voy a colocar cuál es. Sería seno de 40. ¿Es igual a quién? Seno es igual al opuesto. ¿Y quién es el opuesto? Sería y. Sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es 10. Entonces vamos a despejar para y porque es el valor que no conozco. Entonces 10 está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar al otro lado y me va a quedar 10 seno de 40 igual a ¿quién? A y, que es el valor que ando buscando. Ahora nos auxiliamos de nuestra calculadora para encontrar ese resultado y decimos 10 seno de 40. Y 10 seno de 40 es igual a 6.4. Entonces decimos que y es igual a 6.4. Como nos pedían hasta las décimas, pues hasta las décimas lo vamos a dar. Significa que este lado mide aproximadamente 6.4. Ahora vamos a encontrar el valor de y. Y es el lado ¿qué? Es el lado adyacente al ángulo. Entonces, para trabajar con otra función, vamos a trabajar con coseno, para que ustedes vean que se puede trabajar con cualquiera. Siempre y cuando conozcamos alguno de los lados que nos permite la función. En este caso conocemos la hipotenusa y ya conocemos también al opuesto. Entonces coseno de 40 es igual al lado adyacente, y el lado adyacente es x, no lo conozco aún, sobre la hipotenusa, que es 10, y voy a despejar para x, por lo tanto voy a mover a 10, entonces me va a quedar 10 coseno de 40 igual a x, y encontramos eso en la calculadora. Entonces decimos 10 coseno de 40 y eso es igual a 7.7 redondeado. Si nos fijamos, tengo que redondear acá porque me pide hasta las décimas, entonces 7.7. entonces vamos a decir que x es igual a 7.7. entonces decimos acá que x es igual a 7.7 aproximadamente. Ahora rápidamente veamos el otro ejemplo. En el otro ejemplo nos pide encontrar x y y. Tenemos este ángulo de referencia. Entonces, si vemos, conozco a quién, conozco al opuesto y desconozco a la hipotenusa y al adyacente. Entonces, podemos trabajar con una función donde se conozca al lado opuesto, porque es el lado que conozco. Entonces, podemos ver que puedo trabajar con tangente y puedo trabajar con seno. No puedo trabajar con coseno porque desconozco estos dos lados, entonces debo trabajar con cualquiera de estas dos. Vamos a trabajar con tangente para variar. Entonces decimos, tangente de quién? Del ángulo, que sí lo conozco, es 25. ¿Va a ser igual a quién? Al opuesto sobre el adyacente. ¿Y quién es el opuesto? El opuesto es 10. Y el adyacente en este caso es y. Entonces vamos a despejar ¿para quién? Para y. Entonces pasamos a y para este lado, entonces nos quedaría y tangente de 25 igual a 10. Y vuelvo a despejar, entonces tendríamos 10 sobre esto. Todo esto está multiplicando a este lado, entonces lo voy a mandar a dividir a este. Y y sería igual a 10 sobre, o entre, como quieran colocarlo, tangente de 25. Eso es igual a 21.4 aproximadamente. Entonces decimos que y es igual a 21.4 aproximadamente. Lo colocamos en nuestro triángulo y ahora vamos a encontrar el valor de x. Entonces podemos usar ya otra función porque ya conocemos al adyacente y al opuesto. Entonces podríamos trabajar con tangente nuevamente o podríamos trabajar con
con seno. Vamos a trabajar con seno. Entonces vamos a decir seno de 25 es igual al lado opuesto. ¿Quién es el lado opuesto? Es 10. Sobre la hipotenusa, que es x. Obviamente necesito encontrar ese valor, por eso voy a trabajar con ese, ¿verdad? Entonces voy a decir que seno de 25 es igual a 10 sobre el valor de la hipotenusa, que sería x. Entonces despejamos nuevamente x, lo pasamos a multiplicar a este lado. X por seno de 25 igual a 10, muevo a seno de 25, entonces nos quedaría x igual a 10. Esto multiplica, entonces pasa a dividir al otro lado y nos queda seno de 25. Entonces x es igual a, usamos nuestra calculadora, 10 sobre, o podemos colocar entre de una vez, seno